Ya estamos conectados con don Wilder Ruiz, economista, es congresista de la República, es regidor metropolitano, un hombre con vasta experiencia en gestión pública. Y hoy día lo hemos convocado porque casualmente hoy vence el periodo parlamentario a esta legislatura, hoy día 15 de diciembre. Pues resulta que hoy se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano en normas legales la ampliación de la legislatura hasta el próximo 17 de enero. Y muy bien, pues esto sería normal, siempre ha sucedido, pero esta ampliación de la legislatura tiene un aliciente. Hay una moción de censura a la presidencia de la mesa directiva. ¿Qué es lo que está pasando en el país? No terminamos de sorprendernos de algo e inmediatamente aparecen otras voces y ahora vienen desde el extranjero e incluido un pedido de facultades legislativas para el tema de tributos. Don Wilder, no es poca cosa. Muy buenos días y gracias por estar conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte y saludar a todos tus televidentes. Sí, efectivamente, a mí me llama la atención que se amplíe la legislatura y esa ampliación generalmente se hace por 2 o 3 días, por lo menos los que tenemos alguna experiencia parlamentaria. Y esos 3 o 4 días de ampliación es porque hay un tema o dos temas sumamente importantes que ya el debate de otros temas ganó y no se pudo terminar. Por ejemplo, creo que va a tener que verse la moción de censura contra la presidenta del Congreso, que con sinceridad, hasta donde yo he escuchado su intervención, lo único que ha dicho la presidenta es la verdad. Es decir, que tenemos un gobierno de un irresponsable, tenemos un gobierno de un tipo que no se da ni siquiera el tiempo para chequear los currículos o los nombres de sus principales funcionarios y sus ministros. Esa irresponsabilidad nos está llevando a una inestabilidad política. Es decir, la presidenta, perdón, Alba, simplemente ha dicho la verdad. Claro, hay, por supuesto, algunas personas, como el congresista Bermejo, que está liderando esta censura, alguien que, como todos sabemos, tiene unos juicios pendientes por unas supuestas vinculaciones senderistas. Entonces, ¿quiénes han protestado y han hecho toda una cortina de humo por las declaraciones de la presidenta del Congreso? Y yo lo he dicho en un tuit. Han protestado los senderistas, los prosenderistas, han protestado los caviares y, por supuesto, su tribuna que tienen, que se llama La República. El diario La República, me refiero. Cuando el Perú está en otra cosa, el Perú está en otras necesidades de reactivación económica, en unas actividades de salud. Entonces, esa moción, también se tomarán unas horas los congresistas, pero no creo que pueda prosperar. Y después el otro gran tema que sí debería tener un debate para desenmascarar a los que están proponiendo una ampliación legislativa y unas facultades para todo el tema tributario. Es decir, el mayor aportante de tributos es la minería, es la empresa privada minera, que es la empresa que cada día cierra una mina. ¿Por qué cierra? Por la inestabilidad política. Y lo que les estamos haciendo es el juego a las minas que compiten con nosotros. ¿Quiénes compiten con nosotros? Los chilenos, que van a estar felices que cerremos nosotros nuestras minas. Los canadienses, que van a estar felices que nosotros cerremos nuestras minas. Por supuesto, los de Sudáfrica, los mismos chinos. Es decir, le estamos haciendo el juego al comercio internacional, a la producción internacional de las minas.
Entonces, yo no entiendo Ahora, verdaderamente cómo nos podemos sumar a este esfuerzo de destrucción del principal sector aportante tributariamente y de generación de trabajo, como es claro. la mina, ¿no? Ahora, don Wilder, hay un tema que no se está diciendo al país, pero que involucra, por ejemplo, las inversiones de los tres niveles del gobierno. Es decir, el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, que tienen ya dentro del presupuesto 2022 obras a ejecutar con los ingresos que generan los impuestos, los tributos de estas unidades productivas que son las minas. Entonces yo digo, oiga, tienen que contarle la verdad al país. Todos están esperanzados por sus obras y esas obras están financiadas por lo que van a dejar de pagar estas unidades productivas. Mira, Oscar, la gente tiene que saber que gran parte del presupuesto general de la República que se ha aprobado para el ejercicio 2022 está en función un porcentaje de esos precios internacionales que han recuperado su valor, básicamente el cobre. Entonces, esos ingresos, producto del precio internacional de los metales que está bien alto, que los vamos supuestamente a producir, van a sustentar gran parte del presupuesto para la región. Y ahora les estamos poniendo cabe y casi alentando por el comportamiento del gobierno, de su primera ministra y del ministro de Energía y Minas, para que cierren. Ahí va a haber un cuello de botella terrible. Es cierto también que tenemos unas reservas del dinero que los gobiernos regionales, por incapacidad de gestión, no han podido gastar. Y además, la ciudadanía tiene que saber que muchos gobiernos regionales son de izquierda hace varios años. La gente tiene que saber que muchos de los detenidos de funcionarios son gobiernos regionales. Entonces, la plata que se produce vía los impuestos y trasladada a los gobiernos regionales no está siendo gastada. De 4 soles presupuestados en los últimos 15 años, o sea, 3 periodos de gobierno, de cada 4 soles, 3 soles se gastan en las regiones o son canalizadas al interior del país y solo un sol queda para el gobierno central. Entonces, esos 3 soles que les toca a los gobiernos regionales, básicamente en un 60% vienen de los tributos mineros. Y ahora estamos atentando contra esa gallina de los huevos de oro, una metáfora que se aprende en la primaria. Tú recordarás que en la primaria hay un pequeño cuento que hay que cuidar la gallina de los huevos de oro, que la gallina de los huevos de oro nunca se mata y no se come para hacerse un caldo de gallina con la gallina que pone los huevos de oro. Es una metáfora que los niños aprenden. Y parece que este profesor que ahora nos gobierna ni siquiera se enteró de esa pequeña metáfora que se aprende en las aulas primarias. Entonces, la inestabilidad que ahora se está teniendo, que es política, Oscar, y la inestabilidad política siempre termina reflejándose en el mediano plazo en la inestabilidad económica. Actualmente no se siente, porque tenemos todavía 55.000 millones de dólares de reservas internacionales, 55.000 más o menos. De eso nos hemos gastado 12.000 en el último año. Y el gobierno de Castillo tiene para gastar, por lo menos en promedio, 5.000 millones de dólares o 8.000 millones de dólares por año. Con 8.000 millones de dólares va a dar sus bonos y va a tener a la gente contenta, pero eso se va a acabar. Y Pero no alguien se tiene está que decirlo. generando, no se está generando nuevos ingresos y las unidades productivas que generan ingresos hoy día las están ahuyentando. Ayer leía, don Wilder, un informe de la Bolsa de Valores de Nueva York, donde las acciones de las empresas peruanas se han ido al piso por la inestabilidad
política que vive el país. Mira, Mire, eso es lo que la gente, el ciudadano de a pie, que no tiene por qué saberlo, pero tenemos que decírselo, qué es lo que está pasando. patrimonialmente, es decir, el patrimonio que respalda la posibilidad de nuevas inversiones, el patrimonio que respalda la operatividad de una empresa, ese patrimonio es el que está cayendo y cada vez va disminuyendo. Pongo un ejemplo más casero. Alguien que en los últimos 30 años ha tenido un puesto razonable, por ejemplo, de un gerente o un funcionario que ha ganado sus 8,000 soles mensuales en promedio y que ha logrado un pequeño fondo en las AFPs de más o menos $500,000 al año 2019. Ese fondo actualmente, producto de la inestabilidad de la pandemia del 2020 y toda la inestabilidad del nuevo gobierno del 2021, han perdido casi el 15%, simplemente por una gestión de mal manejo en la gestión. Es decir, una persona de clase media que producto de sus 30 años, esforzándose, estudiando, logró tener un pequeño fondo de 500,000 soles. Actualmente ahorita está en 400,000 y cada mes baja, baja. ¿Por qué? Porque los fondos individuales hacen el gran fondo nacional de inversiones. Y ese fondo nacional de inversiones que se va a la electricidad, que se va a petróleo, que se va a minas, que se va a parte de la industria, permite que esas utilidades de ese fondo te garanticen una jubilación digna. Esa jubilación privada es de la que ahora se ha caído y la clase media está devastada porque mensualmente ve que su pequeño fondo disminuye. El otro problema de la jubilación es el problema de la ONP, que es un fondo solidario donde todos aportan y el gobierno dice por lo menos tus 800 o tus 1,000 soles de jubilación. Pero ese fondo privado también va a disminuir porque cada vez la gente pierde su puesto de trabajo. Entonces, Ahora, a mí lo que me preocupa, Oscar, es el Perú de los próximos 4, 5 o 10 años, que nadie lo está pensando. Nadie lo está pensando. Es cierto también que es imposible pensar mientras la casa se te incendia, ¿no? claro, y es irresponsable no pensar en el Perú de los próximos años, ¿ah? No podemos vivir para el día de hoy, tenemos que visionar y eso no lo están haciendo. Ahora, el otro problema que hay en medio de esta coyuntura económica, don Wilder, y ayúdenos por favor, es la especulación. No puede ser posible, por ejemplo, que la urea, el fertilizante que se adquiría el kilo a 40, 60 soles, hoy día se esté pagando 240 soles, ¿no? Y el gobierno ayer ha emitido un decreto, una norma que oxigena al pequeño agricultor, aquel que tiene 2 hectáreas. Oiga, eso no resuelve el problema del mundo agrario en nuestro país. Las grandes unidades productivas agrícolas se están sumamente afectadas por este tema que yo preciso, don Wilde, es especulación. No hay ninguna razón para que se disparen los precios. Mira, Oscar, el ABC de la especulación, y todos saben que la especulación es hija del desorden. La especulación es hija y consecuencia de una inestabilidad y de una perspectiva que la cosa viene para peor. Uno especula, acapara, esconde y vende a las escondidas en medio del desorden, en medio de la expectativa que posiblemente ya no pueda haber posibilidad de que venga más uria de afuera. O como la uria la compramos afuera, necesitamos dólares para comprarla.
Y como yo necesito soles para comprar dólares y comprar la urea, el dólar está muy inestable. ¿Qué pasa? Y dice el especulador, ¿qué pasa si el dólar se pone a 4.50 y yo he estado importando la urea a 4? ¿Por qué esa inestabilidad y ese desorden? Consecuencia de la gestión. La especulación ya no es en términos económicos un tema moral, un tema en el que digo, ay, pobrecito el agricultor, no voy a especular. Entonces, la especulación es un tema netamente de costo-beneficio de la economía, de las expectativas y del desorden. Tú te acordarás del 85 al 90 el dólar MUC, ese famoso dólar MUC, ese dólar que la gente acaparaba porque la inestabilidad te ganaba. Tendrías que ser un imbécil para especular en medio del orden, en medio de la transparencia y en medio de la estabilidad. Nadie te compraría. Entonces, la especulación, por supuesto que hay que combatirla, hay que perseguir a estos inescrupulosos, pero también hay que decirles que esa especulación es producto del desorden. Mira, eso está en los libros más elementales, en los textos más elementales. La especulación es hija del desorden, de las expectativas de que las cosas vienen para peor. Entonces, ¿qué cosa ha planteado el gobierno vía su congresista Guido, el ex primer ministro? Ante la especulación, que el gobierno construya unas fábricas de fertilizantes, ¿has visto? Y que va a presentar un proyecto de ley para hacer 3 empresas de fertilizantes, una en el norte, una en el centro y una en el sur. ¿Cree que una empresa de fertilizantes la va a poder construir, va a empezar el lunes y el viernes la va a inaugurar? No. ¿Y de dónde van a salir esos fondos para poder comprar y construir esas fábricas? Es decir, el desorden es tal que el sentido común se ha perdido en el gobierno, querido Oscar. De verdad que... Claramente. De verdad, don Wilder, qué lamentable esta situación. El tiempo nos gana, tengo que culminar esta entrevista y me quedo con una pregunta, don Wilder, que yo estoy seguro que si me la responde me va a quitar tiempo y la producción me está llamando ya la atención. Oiga, don Wilder, ¿tenemos ministro de Economía? Claro, tenemos legalmente un ministro de Economía, ¿no? Pero realmente el pobre hombre ha pasado de sus estudios y sus consultorías y que ni siquiera creo yo que ha administrado una bodega en la esquina de su casa, ¿no? O sea que no sabe ni siquiera el día a día de las compras y las ventas. Así que nada, ha sido un estudioso de la economía, pero que ni siquiera ha administrado una pequeña bodega de algún familiar en la esquina de su casa. Don Wilder, un abrazo a la distancia, muy buenos días. No, encantado, buenos días. Y de verdad que al menos le arranqué una sonrisa en medio de este panorama desolador de en economía estamos viviendo. Sí, claro. Bueno, muy bien. Un abrazo a la distancia. Muy buenos días. Don Wilder Ruiz es congresista, economista de profesión. Él también ha sido regidor metropolitano, un hombre con mucha experiencia al cual yo siempre recurro como un libro abierto para poder pedirle que nos ilustre. Muchas gracias, don Wilder. Muy buenos días.